es totalmente cierta. El que tiene la información tiene el poder. Primero, no le pueden meter gato por liebre. Segundo, con todos los fake news que hay ahora en el mundo entero a través de las redes sociales, si usted no está claramente informado, puede entrar en una confusión, puede entrar en una alarma innecesaria. Así que compruebe siempre las informaciones, compruebe siempre los análisis que hacen periodistas destacados del país o aquellos periodistas que no están en el país, pero que sí tienen una interpretación, digamos, acertada de lo que puede estar ocurriendo en el mundo. Entonces, esa es la recomendación. No tenga angustias innecesarias, manténgase bien informado, manténgase leyendo las informaciones a través de las redes sociales. Yo les recomiendo el del diario La Nación, y el de Radio Mundial también, las redes de Radio Mundial, porque ustedes no saben los filtros que tienen estas redes sociales antes de salir, antes de ser publicado. Yo que estoy aquí en Diario La Nación, pues veo esa actividad a diario. Se reconfirma, me llaman, preguntan por aquí, preguntan por allá. Esto es cierto, Fabiola, esto es cierto, lo hacemos. Eso en fracciones de segundos, o de minutos, perdón, tampoco para exagerar, en minutos para poder salir con una información que haya llegado a la mesa de redacción. Entonces, todas estas llamadas, estas verificaciones hacen que las redes sociales del diario La Nación, de La Nación Radio y de Radio Mundial, pues sean confiables. Así que pendientes de todo lo que lee, de todo lo que le llega, de todo lo que le llega en los grupos, de todo lo que dicen es cierto porque un primo me llamó del primo del primo del primo y el sobrino. No, trate de buscar información exacta de lo que está ocurriendo para que usted pueda controlar sus sentimientos, sus emociones. Tiene que tener la información exacta de lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a leer las principales informaciones del diario La Nación en su edición impresa del día de hoy. Esto es otro, el diario La Nación en su edición impresa. Cómprenlo, léanlo, analicen cada una de estas noticias que salen. Usted tiene la posibilidad de sentarse, leerla, volverla a leer, buscar ese párrafo que no entendió, volverlo a leer, volverlo a analizar, compartir el periódico. Salió aquí en el diario La Nación. Eso es lo que usted tiene que hacer para mantenerse bien informado. Porque una cosa ahora con las redes es mantenerse informado a través de las redes sociales. No, es la calidad de la información que usted va a recibir a diario a través de las redes confiables, entre ellos, por supuesto, el del diario La Nación y de Radio Mundial 860M. Ahora bien, vamos con las principales informaciones que resalta el diario La Nación, porque lo leí en diario La Nación. Presidente Maduro dice que se inició proceso de consulta popular. Hay una agresión de Estados Unidos. Se activa poderes especiales. Se trata, dijo la vicepresidenta ejecutiva, del decreto de conmoción externa, presentado por el jefe de Estado como una propuesta el pasado 23 de septiembre. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el primer mandatario, Nicolás Maduro, suscribió, sin precisar una fecha, un decreto que le otorga poderes especiales para defender al país ante lo que llamó peligrosas amenazas de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en aguas cercanas a la nación suramericana. Se trata, dijo, del decreto de conmoción externa, presentado por el jefe de Estado como una propuesta el pasado 23 de septiembre. Yo voy a hacer aquí un paréntesis, porque esto no lo dice el periódico, voy a hacer el paréntesis antes de seguir leyendo textualmente lo que dice el diario La Nación, porque esto del estado de conmoción externa, yo les aconsejo que busquen la Constitución, que lean el artículo, creo que es el 338, si no me equivoco, el artículo de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Lean ese artículo, analícenlo,
siéntense, léanlo, busquen análisis serios de lo que es un estado de conmoción y de esa manera, lo que decía anteriormente, manténgase bien informado, tenga los análisis que usted quiera hacer, pero con información, con piso de lo que usted pueda estar diciendo con relación a esto que estamos leyendo en los últimos días. Efectivamente, yo creo que sí, del 23 de septiembre para acá, cuando el presidente lo dio a conocer, esto del estado de conmoción externa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Constitución y pocos la conocemos. Solamente sale algo relacionado con una decisión constitucional, inmediatamente pues nos vamos a ella, la buscamos, qué es lo que se debe hacer. Busquemos la Constitución, leemos el artículo, lo analizamos, si tiene a un abogado cerca, y si es constitucionalista, muchísimo mejor. Analice lo que da y a lo que se refiere el artículo de conmoción externa que tiene la Constitución Bolivariana de Venezuela. Yo me comprometo, ayer por cierto, lástima que no pude venir por razones que se me escaparon de las manos. Ayer, por cierto, iba a tener a un experto, a un abogado constitucionalista, que íbamos a hablar de esto, del estado de conmoción externa, para analizarlo, para que ustedes hicieran sus preguntas. Ya esta semana este abogado no puede venir al programa. Ayer, como dicen popularmente, lo dejé embarcado, pero la próxima semana sí, de verdad, me comprometo a tener un programa específicamente explicando qué es esto de la conmoción externa y si ha ocurrido otras cosas, si ha dado el gobierno, ha tomado otras decisiones, pues también las podríamos analizar en ese momento, en un programa ya para la semana que viene. Ahora sigo con esta lectura de el diario La Nación. Textualmente dice: el gobernante aseguró posteriormente en su programa semanal Con Maduro Más que comenzó un proceso de consulta de derechos constitucional del estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior que consideró una medida para proteger al pueblo, la paz y la estabilidad si Venezuela fuese agredida. Rodríguez denunció que el gobierno de Donald Trump amenaza a la nación suramericana porque necesita sus grandes reservas energéticas y minerales para esta nueva etapa en la que Estados Unidos le declara la guerra al planeta entero. En este sentido, la vicepresidenta explicó que el decreto da poderes y facultades especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad en caso de que Estados Unidos se llegara a atrever a agredir a Venezuela. Es parte de la información que tiene el diario La Nación. Tenemos por aquí otra información, dijo que se lo toma muy seriamente. Trump dice que monitoreará a narcos venezolanos en tierra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que después de atacar a varias narcolanchas venezolanas en el Caribe, ahora su país monitoreará muy seriamente a las drogas que entran por tierra en medio de la escalada de tensión con Caracas, a la que acusa de liderar una red de narcotráfico. Veremos qué pasa con Venezuela. Golpeamos varios botes y después que hicimos eso no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por vía acuática, porque era letal. Y ahora vamos a mirar a los carteles, vamos a mirar muy seriamente a los carteles que vienen por tierra, dijo Trump a la prensa de camino a una inusual reunión con cientos de generales. Entonces, esto es, el presidente Nicolás Maduro sale, da información, el presidente Donald Trump sale, da también información de análisis. Estos son de análisis, cada una de estas informaciones, ver lo que significa esto de monitorear a narcos venezolanos en tierra, porque hay muchísimas opiniones con relación a esto. Lo que quiso decir Trump fue esto. Lo que quiso decir el presidente de los Estados Unidos es aquello. Lo que va a hacer los Estados Unidos es aquello. Esto tiene su lectura de los narcos venezolanos en tierra. Monitorear a narcos venezolanos en tierra tiene su lectura
y los expertos ya lo están haciendo, ya lo están diciendo a través de las páginas de información serias que hay a nivel mundial. Tenemos por aquí otra información. Partió a la vida eterna el doctor JJ Villamizar Molina, cronista emérito de San Cristóbal. A sus 95 años ha fallecido el doctor José Joaquín Villamizar Molina, quien por 55 años ejerció la noble tarea de albacea de la memoria histórica de los municipios San Cristóbal, Andrés Bello y Córdoba. A JJ Villamizar Molina también se le recordará por una ilustre carrera médica en el campo de la psiquiatría y, por supuesto, su interés por la historia también se enfocó en la salud y quienes fueron los pilares del sector. Trabajos en Cuesta Las Brujas. Allí hay una fotografía que dice: en 3 etapas será reconstruida la Cuesta Las Brujas, vía de comunicación entre Barrancas, parte baja y parte alta, municipio Cárdenas. La primera es la excavación, evacuación y diagnóstico del problema que ha causado daños generales en la transitada vía. La segunda fase es sustitución y reparación de fallas. Una pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de expareja en Chile. El atacante sería una persona influyente. Los pasajeros resultaron con antecedentes, exigen información de Uber colombiano desaparecido. Francisco García de Hevia, prócer que da nombre a la avenida, Voces de San Cristóbal 1. Y este es los trabajos que hablábamos el pasado viernes, que comenzaban a salir en el Diario de la Nación y a través de las redes esta semana. Ya hemos visto algunos, de verdad, de la historia, el conocer por qué la Quinta Avenida se llama Francisco García de Hevia y todo lo que falta por conocer de estos trabajos que estamos haciendo aquí en Diario La Nación y que se ha unido también La Nación Radio, así que muy pendientes de todo lo que se va a informar, de lo que es caminar por la Quinta Avenida en este momento, ¿no? Es el puente con mayor movimiento de gandolas, básculas, deuda pendiente en el puente Atanasio Girardot. A casi 3 años de la inauguración del puente internacional de Atanasio Girardot, que une a Villa del Rosario con Pedro María Ureña, la instalación de las básculas aún siguen siendo una deuda pendiente. En retiradas oportunidades, la presidenta de la Federación Colombiana de Agencias Logísticas en Comercio Internacional, capítulo Cúcuta, Sandra Guzmán, ha hecho hincapié en la importancia de su funcionamiento. Suspenso total en cierre del clausura, 5 por 2 cupos a los cuadrangulares, esto relacionado con el fútbol. Es las informaciones, sí, las informaciones que tenemos en el diario La Nación en su primera página, así que pendientes con todos los detalles, con todas las informaciones que tenemos a través del diario La Nación y a través de nuestras redes, tanto de Diario La Nación como de Radio Mundial 860 AM. Vamos a cumplir nuestros compromisos comerciales. Hoy tenemos un programa que vamos a hacer vía telefónica, nuestra invitada está vía telefónica, vamos a hablar de los condominios. ¿A usted le suena eso de los condominios? Si vivimos en un edificio o en residencias verticales, como lo llaman, pues usted tiene que saber qué es un condominio. Condominio, que cuando le dicen a usted, lo llaman del condominio. Ay, Dios mío. Uno dice, ¿qué pasó en el condominio? Hay reunión de asamblea del condominio. Ay, Dios mío, aquí qué va a pasar, el aumento, esto y aquello. Se me vencieron las cuotas del condominio. ¿Por qué tengo que pagar cuotas del condominio? Porque todavía hay personas que dicen, no, yo no tengo que pagar, mi apartamento está bien. Bueno, es hacer vida con ese condominio. Y no solamente en lo que viven en edificios, en urbanizaciones organizadas, también hay este tipo de condominios porque hay servicios que hay que pagar en conjunto. Así que vamos a estar hablando del condominio al regreso más. No se separen, vamos con nuestros compromisos comerciales y tenemos más información. Los mejores consejos comerciales al momento con Fabiola Niño.
Edgar Medina, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos FEDENAGA y de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Azogata. Como presidente de la Federación Nacional de Ganaderos FEDENAGA y de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Azogata, quiero reiterar a todos los productores el compromiso de liderar un cambio significativo en nuestro sector ganadero hacia un futuro sostenible para este año 2025. La misión es unir y fortalecer el gremio para reivindicar nuestras necesidades y mejorar nuestra producción en cantidad y calidad. Sé que una de nuestras mayores necesidades es que nuevamente podamos tener acceso a créditos agrícolas, estancado durante 8 años, así como mejorar las vías de acceso a nuestras unidades de producción, obtener insumos y servicios públicos de calidad, así como combustible. Es esencial recuperar nuestra capacidad de criar vientres para aumentar el inventario de ganado, asegurando así el abastecimiento interno y la posibilidad de exportar en el futuro. Queremos aumentar la producción de leche y fortalecer la industria láctea, ofreciendo productos a nuestra comunidad de consumidores. También es importante incrementar la producción de ganado para garantizar precios justos y sostenibles en toda la cadena de valor de la carne. En la calle estamos viendo gran cantidad de ventas de hamburguesas, pero yo no cambio las de T-Burger porque me gusta la calidad de los productos. Les recomiendo que prueben la T-Burger especial, doble croqueta de carne de primera y por supuesto no podía faltar la salsa de la casa. Riquísima. T-Burger, carrera 24 entre calles 13 y 14 de San Cristóbal. Y ni les cuento. Alcaldía del municipio Cárdenas y su alcaldesa Marta Gallo. Trabajo, gestión y futuro. Cárdenas en 60 segundos. En los últimos días en Cárdenas se están efectuando y se realizaron los siguientes trabajos. Restablecimiento del paso vehicular en el Junco, sector El Chinchorro, por Hidrosuroeste y la Alcaldía de Cárdenas. Recuperación de vía en Las Margaritas, por la Alcaldía de Cárdenas, Hidrosuroeste y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Recuperación de la vía Trasandina, por el Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Cárdenas. Recuperación de canchas deportivas en Bellavista, Tucapé y Santa Eduviges. Culminación del muro de Gavión en Palo Gordo, sector Jesús Nazareno. Mejoramiento de la vía de Liranzo. Reparación del tendido eléctrico en Avenida 1 de Táriba. Jornada de vacunación en la Alcaldía de Municipio Cárdenas. Visitas casa a casa a familias en condición vulnerable del Begón, Iranzo y Zorca. Freddy Bernal cumple. Juntos por Cárdenas. La Nación Radio te está presentando Al Momento con Fabiola Niño. Continuamos nosotros en nuestro programa del día de hoy. Como lo decíamos, tenemos un programa muy interesante, un tema que a veces no le damos importancia y de verdad que sí la tiene. Porque el saber cómo vivir en comunidad, el saber cómo vivir en un edificio, el saber cómo vivir en una urbanización organizada, pues a veces es difícil. Es difícil de verdad tener esa posibilidad de la armonía que tiene que haber en esa comunidad, en esas residencias, en ese edificio, en esa urbanización, porque hay que organizarnos para todo, saber qué es lo que hay que pagar, por qué hay que pagar, cómo hay que pagarlo. Entonces, al hablar de condominio, yo decía antes de ir a publicidad, ya que nos está escuchando nuestra invitada del día de hoy, yo decía que hablar de cuando ya uno le mencionan la palabra condominio en sus edificios, eso uno dice, ajá, ¿qué es lo que está ocurriendo con la urbanización o con el edificio? Así que por eso hemos contactado hoy a Tibaire Altuve. Ella es integrante de micondominio.com. Allí en esa página, por cierto, usted va a tener toda la información que necesita de lo relacionado con los condominios.
Buenos días, Tibaire, de verdad, muchísimas gracias por haber atendido. Bueno, Tibaire es casi de mi familia, les cuento. Tibaire, tenemos una relación ahí muy afectiva. Entonces, Tibaire, de verdad, Tibaire Altúa de micondominio.com, bienvenida al programa. Esto de escuchar la palabra, mira, te llaman del condominio y uno de una vez entra en como decir, ajá, ¿qué está ocurriendo? La importancia de conocer cómo se maneja el condominio, de conocer qué es lo que pasa dentro del condominio de nuestras viviendas, viviendas verticales, horizontales, porque hay que estar organizado. Bienvenida, Tibaire. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias, Fabiola, por esta oportunidad que me permites hacer contacto con mi gente en el Táchira, porque yo tengo mi corazón dividido en dos, en el lugar donde nací y en el lugar donde yo viví durante 5 años y obtuve mi carrera como abogado y tengo grandes afectos. Y ciertamente nos une una hermosa historia familiar que valoro muchísimo. Bueno, mira, y estoy hasta emocionada, estoy emocionada dirigiéndome al Táchira. Fíjate, esa introducción que hace es muy importante. O sea, cuando nosotros hablamos de condominio, vivamos en edificios, tengamos nuestras oficinas, nuestros locales, nuestras industrias en algo que llamamos condominio o nuestra urbanización de casa, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender en principio que somos propietarios de nuestro inmueble, pero también somos propietarios de unos espacios comunes junto con nuestros vecinos. Y esa es la base del condominio. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera dentro de mi casa, dentro de mi apartamento, pero las áreas comunes los comparto con un grupo de vecinos, de copropietarios, que lo hice por contrato cuando compré el inmueble regido por esa propiedad horizontal. Y esa es la base de todo. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo que cuidar esos espacios comunes tal cual cuido los propios. Y eso significa que tengo obligaciones de mantenimiento, de conservación y algo muy importante que tú acabas de decir, de organización. ¿Cómo organizo yo esa comunidad a la cual voluntariamente ingresé en el momento que compré? Pero que como uno ve las letras chiquiticas, uno muy emocionado, compra su inmueble y no se da cuenta que en el momento que lo hace está comprometiéndose. Y además de comprometerse con ese mantenimiento y esos gastos, está dando en garantía su vivienda. Porque si yo no pago esas obligaciones de mantenimiento, a mí me pueden demandar y me pueden quitar la vivienda en último local. Quitar la vivienda legalmente hablando, ¿no? O sea, porque está sometido a un juicio muy particular, que es el juicio de ejecución de cobro de bolívares, y mi vivienda está en garantía. No hace falta que yo haga un documento, una hipoteca ni nada, porque ya ese avisito de cobro, eso que nosotros llamamos ese recibo de condominio, la ley lo constituyó como un instrumento ejecutivo. O sea, yo lo presento ante el tribunal sin pedir firma, sin pedir autenticación de nada, y ya ese aviso de cobro por voluntad de la ley hace que mi inmueble sea garantía para cubrir esos gastos comunes. Entonces, fíjate la importancia de lo que tú acabas de decir, no es cualquier cosa. Cuando yo entro en condominio tengo que tener conciencia de eso, porque si no vienen los problemas de los cuales vamos a seguir hablando durante esta entrevista. Ok, Tibaire, esto de el mantenimiento, que es uno de los puntos más importantes que se tiene con relación a los condominios, aunque todos son importantes, pero hablabas de demandas, que le pueden quitar la vivienda. Esto hablando jurídicamente, lo resaltaste muy bien, en una acción jurídica que hay que ejecutar. Pero esto de las demandas, ¿son muy comunes las demandas dentro de los condominios, más de lo que muchos pensamos? Sí, fíjate que el principal problema que existe en los condominios es la morosidad. En Táchira, en Aragua, en Carabobo, en cualquier lugar. Entonces, claro, la morosidad, que voy a hacer una breve introducción, debe resolverse de alguna manera previamente, debe prevenirse, que eso es otro tema, ¿no? Prevenirse con buenas prácticas, con cuentas claras y transparentes, con comunicación y con mucha información, ¿no? Pero cuando ya la morosidad llega a un paso que toda la fase extrajudicial y conciliatoria y de vecinos se ha resuelto,
ya nosotros entramos en la fase judicial, que no es más que el administrador va a un tribunal a solicitarle que en virtud de que este propietario ha incumplido con sus obligaciones de pago, pues simplemente se le constriña a pagar. Y en caso de que no lo haga voluntariamente, pues entonces ese inmueble va a remate. Tú me preguntas qué tan comunes son. Bueno, yo te puedo decir que antes de la pandemia no eran tan comunes porque había un tema de que siempre que aunque la justicia se vislumbra como gratuita, pues existen algunos gastos que hay que hacer indudablemente, ¿no? Los traslados de las mismas personas, gastos, papelería, administrativo, honorarios profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una deuda de $300, ¿verdad?, de condominio, ¿cuánto me cuesta ir a juicio a mí? Entonces, cuando el condominio se ve con esas deudas tan pequeñas y busca un abogado y el abogado le dice, no, mira, para yo estar en este juicio, que está en juego mi ejercicio profesional y todo lo demás, te voy a comprar, no sé, $1,200 de honorarios porque son juicios que pueden durar 1 año, no, 2 años, qué sé yo. Entonces yo me paralizo y digo, ¿cómo voy a invertir yo $1,200 para recuperar 300? No lo hago. Pero hay montos que sí lo requieren y hay montos que sí lo hacen. En pandemia ocurrió algo muy particular, que se empezó a poner en práctica la justicia digital, ¿sabes? Nosotros no teníamos que ir hasta el tribunal, llevábamos las demandas, se mandaban vía correo electrónico y hubo una suerte de agilización. Y yo creo, no tengo datos ciertos para eso, pero yo creo que hubo un cambio, tanto en los abogados como en las comunidades que iban a juicio, y empezaron a hacer. Yo vivo en Valencia y trabajo mucho en Caracas, y yo veo que cada día más comunidades deciden ir a juicio para poder cobrar eso. Pero además existe otra cosa adicional que empezó a tener vigencia el año pasado, los tribunales de justicia y paz. Ellos tienen competencia para conocer sobre deudas en condominio que no excedan los 1,000 euros. Entonces se me abre una nueva ventana, Fabiola, porque si yo tengo una cobranza de $300, una mora, yo puedo ir a mi juez de paz de la jurisdicción, de mi circuito, y sin abogado pedirle al juez el pago de ese dinero. Entonces estamos ante un panorama diferente. Tenemos la justicia de paz para montos pequeños y tenemos los tribunales de instancia para aquellos montos que son más grandes. Sí se resuelven estos problemas, digámoslos así entre comillas, en este Tribunal de Justicia y Paz. Por cierto, en mi condominio ya hay varios casos con relación a esto, pero al parecer le dan muchas largas, ¿no? No sé cómo lo manejan ustedes a través de micondominio.com. Mira, las experiencias son locales, Fabiola. Hay tribunales que lo hacen mucho más rápido porque justamente sus jueces son abogados. Sabes que para ser juez de paz no necesitas ser abogado, pero cuando tú tienes al frente de ese tribunal un abogado, pues creo que tiene más herramientas para resolver más rápidamente, ¿no? La experiencia que se tiene en Valencia, que es el área donde yo vivo, y en Caracas, donde trabajo, ¿no?, es que sí se han resuelto estos casos menores, porque no solamente es convivencia, sino también es recuperación de estos pequeños montos. ¿Qué nos falta, Fabiola? En honor a la verdad, yo creo que nos falta más formación de los jueces de paz en el área de propiedad horizontal. Nosotros cuando hablo de nosotros, hablo de Elías Santana, que es el director de micondominio.com, que tú sabes que acaba de fallecer hace 2 meses, y nosotros hicimos algunas diligencias frente al TCJ. Está exactamente la sala de casación civil para ofrecer al circuito de justicia y paz formación de los jueces de paz en materia de propiedad horizontal, porque es un tema que no todos lo dominan, no todos lo conocen, y es importante que esos jueces de paz, especialmente los que son profesionales del derecho, puedan tener conocimiento de esa ley. ¿Por qué? Porque el derecho condominial, así como lo conocemos, es una fuente del derecho que alimenta todo lo que tenga que ver con los condominios. Se pueden aplicar hasta 40 leyes, muchísimo. Entonces, por eso existen los especialistas en derecho condominial, y es sumamente difícil que un juez de paz formado para esa plataforma, la justicia de paz, pueda tener o le puedan dar inducción en propiedad horizontal. Entonces,
mi respuesta y mi solución es que tenemos que formar los jueces de la localidad en estos temas de propiedad horizontal. Es una de las recomendaciones que le dimos nosotros a la magistrada y que sigue vigente, porque esto va a tener todos los días, es uso de todos los días, es la cotidianidad. La morosidad es la cotidianidad al lado de la convivencia, la solución de los conflictos dentro de las comunidades. Entonces hay que vislumbrar cómo ayudar, nosotros desde micondominio.com, cómo ayudamos a la formación de esos jueces de paz para que su intervención pueda ser efectiva. Ajá, estamos conversando con Tibaire Altuve de micondominio.com. Cualquier información usted se puede ir a micondominio.com y ahí tendrá respuestas. Por aquí la gente está muy activa a través de la mensajería de WhatsApp y de texto, pero más que todo, bueno, voy a leer algunos mensajes que me están llegando. Tibaire dice por aquí: hola, buenos días, sabemos que hay que pagar condominio, pero hay algunos que no funcionan, hay muchos problemas sin solución. Otro mensaje que tenemos dice: hola Fabiola, buenos días, muy buen tema en el día de hoy. De verdad que muy pocos hablan de la importancia del condominio. Yo formo parte del mío, de mi edificio, pero es un dolor de cabeza. Otro mensaje dice por aquí: hola Fabiola, buenos días, es bueno aclarar cómo pagar el condominio. Y esto lo tenía yo en mi agenda también, Tibaire, porque hay interrogantes y por aquí se repite y se repite de cómo pagar el condominio, porque según este mensaje, y lo voy a leer textualmente, dice: hola Fabiola, buenos días, ¿cómo pagar el condominio? Me cobran en mis residencias en dólares, en la residencia de mi papá en euros y en pesos en algunas ocasiones. Que particularmente el Táchira, que es estado fronterizo, tiene esa particularidad. ¿Y por qué viene eso? O sea, ¿por qué se puede pagar el condominio o por qué se plantea pagar el condominio en una moneda diferente a la nuestra? Posterior a la crisis económica y la hiperinflación, indudablemente que los condominios, sin una legislación que lo regulara expresamente, empezaron a buscar soluciones para poder proteger la capacidad adquisitiva de su dinero. Porque tampoco es justo, Fabiola, que yo llego y pago en este momento, no sé, 2.000 bolívares de condominio, por decir. Y esa persona que debe 2.000 bolívares regresa dentro de 10 años a pagar esos 2.000 bolívares. Esos 2.000 bolívares se diluyeron y efectivamente no van a funcionar. Y son 2.000 bolívares que le pertenecen a la comunidad de copropietarios sobre cosas que ya pagaron. Entonces aquí entran dos elementos a hablar. Entra el elemento de hacer corrección monetaria a las deudas del condominio y la otra, protegerse, tener mecanismos de protección ante la inflación. Entonces, ¿qué solución nos llegó? Bueno, justamente en el 2018 se despenaliza la ley de ilícitos cambiarios, ya podemos trabajar con moneda extranjera, ya podemos hacer intercambios con divisas. Entonces los condominios a partir del 2018 dijeron: bueno, vamos a proteger esta deuda en bolívares y vamos a reexpresarlas en divisas. Entonces yo la reexpreso en pesos colombianos si vivo en Táchira, o la reexpreso en dólares, o la reexpreso en euros, en monedas que yo pueda controlar. Pero esa reexpresión justamente tiene dos características. Primero, que tiene que ser aprobada por la comunidad. Yo no puedo cobrar del condominio en moneda diferente si yo no he hecho una asamblea de propietarios que me digan que eso es así, o una consulta escrita de la cual salga un acta, que es un acta convenio, que me permite a mí poder cobrar el condominio en divisa como unidad de cuenta, o sea, como unidad de cuenta. Pero al momento de pagar, yo puedo pagar en bolívares a la tasa de cambio referencial de ese día. Esto es una ley. Y esto está previsto en el artículo 128 de la Ley del Banco Central. Esta es la base legal para la cual los condominios puedan cobrar en monedas diferentes. Ahora, ¿yo puedo obligar a una persona a que me pague en pesos? Legalmente no, porque ese artículo 128 me dice que a menos que exista un convenio en contrario, yo tengo que pagar a la moneda de tasa, a la moneda en bolívares, a la tasa de cambio del día, porque esa es la protección que me ofrece la ley. No cuando yo contraje la obligación,
sino en el momento que tengo que pagar. Ahora, ¿cuáles son esas excepciones que yo te tengo que decir a un vecino? Oye, vecino, mira, el condominio hoy son $50, pero tiene que traerme los dólares en efectivo o los pesos en efectivo. Bueno, cuando yo, comunidad, contraigo una obligación con la empresa que me hace mantenimiento de ascensores, me dice, yo les traigo esos repuestos, pero esos repuestos vienen de Estados Unidos, de China, y yo al proveedor le tengo que pagar en esa moneda. Entonces yo tengo que decirle a mis vecinos copropietarios, esta obligación tenemos que pagarla en moneda, y ese es el acuerdo en contrario que nos permite la ley del Banco Central, porque sí podemos negociar en divisa extranjera. Hay contratos que se pueden celebrar en dólares y son absolutamente válidos, no hay ningún problema con eso, no es ilegal cobrar en divisa. Pero cuando existe una circunstancia como esta y yo la expreso a los propietarios y me obligo en una asamblea a pagar en esa moneda, yo tengo que pagar en esa moneda. Porque si no, Fabiola, el condominio se convierte en una suerte de intermediario cambiario, porque entonces yo agarro el dinero en bolívares, los convierto en pesos o en dólares, no consigo cómo, y lo que recaudé se me devalúa otra vez. Entonces, eso se rige por los acuerdos de los copropietarios en las asambleas. Pero la pregunta que nos hicieron inicialmente, ¿cómo se paga el condominio? Bueno, si usted aprobó en su asamblea que va a reexpresar la deuda en divisa, listo, se paga en esa divisa, como unidad de cuenta. O sea, unidad de cuenta y no como unidad de pago. Y usted puede pagar a la tasa referencial que ese día establezca el Banco Central, en cualquier divisa, ¿sabes? El tema está que lo que yo veo a veces es que, bueno, vamos a reexpresarlo en euros. Ok, pero ¿en cuánto me va a recibir el euro si yo le pago en dólares? O sea, ¿cuál es la tasa de cambio? Ahí se complican las cosas. Entonces yo digo, oye, mira, vamos a hacerlo simple porque no tenemos un marco legal y esto está basado en los acuerdos, ¿no? Entonces es preferible que lo establezcan en peso colombiano porque tienen al lado la posibilidad de hacer el cambio, o en dólares porque aquí circula libremente la divisa estadounidense. Por aquí nos están llegando más preguntas, Tibaire, vamos con ellas. Nos dicen, hola Fabiola, buenos días, ¿es obligatorio tener un condominio en unas residencias verticales y en las horizontales también? Porque a veces no hay manera de concretar, bueno, esto es importante, no hay manera de concretar un condominio, nadie quiere participar. Qué interesante esa pregunta y se la agradezco a quien la haga, porque es muy bueno explicarlo. El régimen condominial, previsto en la Ley de Propiedad Horizontal, dice que esa obligación reposa sobre tres pilares: la asamblea de propietarios, sobre la junta de condominio y el administrador. Eso significa que si faltan alguno de los dos, porque los propietarios están, ¿verdad? Esos no van a desaparecer nunca, porque ahí están los propietarios. Si falta el administrador, la junta de condominio tiene que ejercer sus competencias, sus facultades. Ahora, ¿qué hace un administrador? Bueno, el administrador pasa la planilla de los gastos, recauda, se hace responsable del mantenimiento de las áreas comunes, es el representante legal y tiene una serie de facultades que están en el artículo 20 que no vamos a explicar en este momento. Entonces, si falta el administrador, la Junta lo suple. Si falta la Junta, hay dos cosas. O existe el administrador que se encarga de todo y es multifuncional y se ve muchas veces, o los propios propietarios. O sea, Fabiola vive en el edificio Pirineo y resulta que no hay junta de condominio y resulta que no hay administrador y hay un grandísimo caos porque hay ausencia de liderazgo. Bueno, yo tengo el artículo 21 que me dice que en caso de emergencia cualquier propietario puede hacerse cargo de un gasto que se compruebe que es una emergencia. No, mira, vamos a pagar la luz, se rompió un tubo, vamos a pagar el agua, hay que pagarle a la conserjería. Yo puedo hacer eso porque yo formo parte de la administración de mi condominio. La ley me dice que yo como propietario soy corresponsable de todo lo que ocurra ahí si no hay administrador y no hay junta de condominio. Entonces hay instancias en que se puede hacer una emergencia. Pero esto es lo adecuado. Oye, Fabiola, no es justo porque tú tienes tus propias complicaciones, tu vida propia, todo lo demás, y no te puedes hacer cargo de cada emergencia que surja. Entonces ahí es donde viene la obligatoriedad de la Junta de Condominio. La ley dice que la Junta de Condominio es obligatoria, aunque no tiene sanciones si no se elige junta.
Entonces preguntarán quien acaba de hacer la pregunta, ay, ¿qué pasa si nadie quiere participar? ¿Sabes? Eso pasa. Nadie quiere formar parte de la Junta por otras razones, por falta de información, porque no le gusta ser juzgado, porque siente que es complicado, porque no conoce el régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi sugerencia, y siempre se las hago en todas partes del país, nombren un gerente de comunidad. Contraten una persona, natural o jurídica, que se encargue de gerenciar. Y gerenciar es hacer el papel que le toca a la Junta de Condominio y hacer el papel que le toca al administrador. Y distribuirá ese gerente todas esas funciones y pondrá orden, porque hay que recaudar, hay que reparar, hay que hacer cosas. Entonces, inicialmente esta es una solución, pero como una curita encima de la herida, ¿no? La herida es que nosotros tenemos que formar parte de esa Junta de Condominio y decidir cosas, porque la Junta de Condominio es quien inspecciona, quien vela porque el que está administrando haga buen uso de los recursos. De si no hay Junta de Condominio, le vamos a dar un cheque en blanco a una persona que vamos a tener que aceptar que haga lo que haga, y eso es lo que da lugar a la morosidad, a la apatía, a todo eso. Entonces, lo fundamental, yo te hablo de la figura del gerente como una emergencia, pero no es que esa es la figura, ¿no? Aquí en Caracas hay condominios que tienen administradores y tienen gerentes, pero hay una junta de condominio ahí que está, tú sabes, que a lo mejor no está activa en los temas operativos, pero cada cierto tiempo va y vela por lo que ocurre. Hay que buscar soluciones que no permitan que en el condominio se produzca algo que nosotros llamamos la ruina funcional. Y la ruina funcional es que no tengamos ascensores, que los portones no sirvan, que no haya limpieza, que no podamos pagar los servicios públicos porque no hay quien se ocupe del condominio. Entonces, si no tenemos esas tres instituciones que nos habla el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, busquemos un gerente que además de eso, y ojalá un administrador, que además de eso pueda hacer el tejido social, que tenga mucho liderazgo para que pueda hacer el tejido social necesario para que se cree y se forme una junta de condominio. Ok, Tibaire, vamos a hacer algo porque está llegando gran cantidad de preguntas. Vamos una por una y lo más corto posible. No voy a tener el corte comercial. Lo tenemos ya al final, el corte comercial, porque hay mucha participación. Dice por aquí, buenos días, Fabiolita, ¿cuál es el problema? Permite, ya va. Dice, buenos días, Fabiolita, la señora solo habla de pagos, pero ¿dónde está la responsabilidad de encargados de condominio que utilizan los ingresos para hacer arreglos sin tomar en cuenta a los propietarios y manejan estos recaudos como ellos les da su voluntad? Nos escribe Jorge Carrero. Tiene toda la razón el señor Carrero, y ellos, los propietarios, son los que pueden nombrar y destituir a la Junta de Condominio. Si una Junta de Condominio no lo está haciendo bien, usted, señor Carrero, que está haciendo esa pregunta, tiene el liderazgo de poder convocar a través de un tribunal para que sea destituido esa Junta de Condominio. Un procedimiento que está en la ley. Pero no quedarse nada más en la queja, señor Carrero. La ley le da las herramientas para que usted, como parte de la comunidad, solicite una asamblea y pida la destitución, o bien de la Junta o bien del administrador. Ok, vamos con otra. Tibaire dice, buenos días, pregúntale a la experta si es permitido que el condominio haga visible la deuda de los propietarios morosos de cada apartamento. Ok, fíjate, ha habido rumores en las redes de que cuando nosotros exponemos las deudas de los propietarios, sometemos al escarnio público a las personas deudoras. Mi posición es muy personal, es que esa es información de la comunidad. Yo tengo que saber cómo está la salud de mi comunidad. Lo que yo no tengo por qué saber es que Fabiola Niño debe 20 meses o Tibaire Altuve debe 3 años. Realmente eso a mí no me suma. Lo que sí suma es cuál es la deuda y qué va a hacer el administrador para recuperarlo. Nuestra recomendación desde micondominio.com es no colocar los nombres. Primero, por una medida de seguridad. Y segundo, porque a veces no corresponde el nombre que aparece ahí con el del propietario. Y ahí sí nosotros estaríamos exponiendo a una persona que no tiene. Entonces, yo puedo poner apartamento 1-4, debe $6,000. Pero no es delito. Ojo, yo quiero poner, no es delito
colocar en las carteleras los montos de los propietarios, ni tampoco los nombres, pero por medidas de precaución y prevención es mejor no hacerlo. Ok, vamos con esta. No voy a mencionar el nombre de la residencia, porque dicen en residencias tal, solamente voy a decir en residencias tales, en la avenida Ferrero Tamayo, están cobrando a dólar paralelo de 246. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo primero que yo les recomiendo es conversar con el administrador o con la persona que está cobrando. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese dólar referencial. Hay que regirse por lo que dice el Banco Central de Venezuela en su dólar referencial y no cometer ese exceso, porque ahí sí estamos hablando de algún tipo de ilícito, sin calificar cuál, ¿no? Entonces la recomendación que nosotros hacemos a esa persona que nos escribe es conversar con el administrador o conversar con la Junta de Economía. Si se trata de un administrador y no llegan a un acuerdo, ¿verdad? Porque él es el que lo está imponiendo, que no debe, porque quien hace esto es la comunidad de copropietarios, pues existe una figura que es el SUNDE. Yo puedo ir al SUNDE y denunciar la conducta del administrador. Pero si se trata de la Junta de Condominio, el SUNDE no es el organismo encargado. Entonces yo me puedo ir al juez de paz, yo me puedo ir a la Oficina de Participación Ciudadana de la alcaldía, yo hago la denuncia, lo van a citar y van a combinarlo a que utilice los parámetros referenciales del Banco Central. Yo entiendo la situación de por qué a veces hacen esa conversión, pero tenemos que ser muy creativos. Yo, en lugar de pedirle a mis proveedores que me coticen en divisa, les digo que me coticen en bolívar, a lo que ellos consideran que es suficiente para poder hacer la conversión. Pero no cometer estos errores, Fabiola, que traen más complicación después. Nos dice por aquí, buen día, Fabiolita. En conjunto hay un grupo de deudores que viven y disfrutan de todos los servicios y se niegan a pagar aunque les manden abogados. Se burlan de la comunidad. ¿Qué hacer con ellos? Pagamos muy pocos y todos se benefician. Ok, un buen administrador, Fabiola, elegir un buen administrador puede ser la pieza clave. ¿Para qué? Para que tenga una campaña de cobranza efectiva y conozca a la comunidad y sepa cómo le va a cobrar a cada quien. Porque no es lo mismo enfrentar una deuda de una persona que tiene cáncer, que vive sola, a de una persona que definitivamente tiene y demuestra capacidad económica, tiene signos visibles de prosperidad y que no paga porque es su modo de vida. Entonces el administrador, que tiene que conocer cómo es la morosidad, tiene que efectivamente hacer una campaña. Si no funciona esa campaña, que yo sugiero que no sea más de 2 meses, cuando ya yo tengo 2-3 meses y la deuda ya está establecida, está enraizada, yo tengo que buscar mecanismos alternativos. Y ya se los dije, está la Justicia de Paz, están las oficinas de participación ciudadana que actúan bajo la figura de los medios alternativos de resolución de conflictos. Pero si eso no funciona, la vía legal y judicial es la adecuada. ¿Por qué, Fabiola? Porque una vez que uno presenta una acción de cobro de bolívares ante un tribunal, inmediatamente le deben dar a uno, por la vía del juicio ejecutivo, un embargo ejecutivo. Y ya eso dice que mi inmueble ya está afecto para la recuperación de esa deuda, ¿no? Entonces hay que conocer estos mecanismos para solventar la morosidad y además actuar. Hay que actuar, o sea, no nos podemos quedar con el tema de que fulano debe y que tiene que ser una cobranza externa. Yo no puedo poner al presidente de la Junta a cobrar, porque es el vecino y me lo voy a conseguir en el ascensor, en todas partes. Saquen afuera la cobranza, busquen una empresa que se encargue de recuperación de cartera, busquen un administrador, busquen una persona que se encargue de eso, porque es más fácil que lo haga el propio vecino cuando no tiene las herramientas para hacerlo. Pero si ese vecino es amable, es competente, tiene buena relación con sus vecinos, pudiera ser inicialmente una primera alternativa para cobrar. Por aquí tenemos otras preguntas. Yo no sé, Tibaire, no sé si tendrás que venirte, no sé qué tenemos que hacer, porque de verdad la participación es mucha. Pensé que iba a alcanzar, pero bueno, ahí vamos rápidamente leyendo los mensajes y me encantaría, ¿verdad?, tenerte aquí en vivo y en directo aquí haciendo el programa, porque fíjate,
¿cómo hay interrogantes? Yo me estoy quedando con la agenda allí, que yo tenía algunas preguntas, porque primero es la audiencia. Por aquí dice, buenos días, licenciada, saludos. Una pregunta para la entrevistada. ¿Cuántas asambleas de condominio se deben hacer durante un año según la ley? Gracias. Ok, la persona que pregunta, por favor revise su documento de condominio, es lo primero que hay que ver. O sea, en materia de propiedad horizontal hay que buscar el documento de condominio que priva por encima de la ley de propiedad horizontal en algunos temas. Entonces yo busco a ver qué dice mi documento, pero por líneas generales, asamblea general ordinaria es una al año, que es la que se encarga de elegir la junta de condominio y el administrador, y también, y por supuesto, presentar el informe de gestión. Pero el administrador, porque así lo dice la ley, pudiera o bien hacer consultas escritas, que es un mecanismo igualito al de la asamblea, o convocar asambleas extraordinarias cuando considere que es necesario dilucidar algo. Ahora, yo les sugiero lo siguiente: asamblea ordinaria, una, bien hecha, bien planificada, bien organizada, con una agenda clara, que las personas vayan durante 2 horas y vean que su tiempo es efectivo, porque hay asambleas que son innecesarias, largas, cansonas, como dicen en el Táchira, y que no llevan a nada. Y asamblea extraordinaria, oye, se rompió un tubo de agua, vamos a hacer un pozo de agua, vamos a comprar una planta eléctrica. Eso genera una asamblea extraordinaria, pero no desgastemos a la comunidad en asambleas porque la gente no está dispuesta a participar. El nivel de participación, Fabiola, es del 9%, medido, ¿no? Entonces, hoy es un gran esfuerzo hacer asambleas para que vaya al 9% y la persona diga, la gente no baja, la gente no quiere participar. No, aprendamos cómo se hace una asamblea eficiente, legal y práctica para que hagamos una sola. Y las demás las hacemos si es necesario. Y yo quiero instarla a que utilicen el mecanismo de la consulta escrita. Es muy fácil, y de esa consulta escrita que se haga con los mismos temas de una asamblea, vamos a tener un acta que es tan válida como el acta de asamblea. Y ahorita existen muchos mecanismos, existen los formularios de Google, hay muchas herramientas digitales que nos ayudan a tomar decisiones, para que la gente no tenga que bajar, personas ocupadas como Fabiola Niño, no tenga que meterlo en una asamblea de 3 horas, que se hablen cosas intrascendentes y no se llega a nada. La gente inteligente, Fabiola, no va a perder su tiempo, y eso tiene que saberlo. No es que no quiera, no es que no tiene capacidad ni vocación comunitaria, es que no puedo ir a sentarme 3 horas a ver a 2 personas discutir que no llegan a ningún acuerdo. Entonces, pensemos con la cabeza, seamos inteligentes, hagamos una agenda, una sola al año, y 1 o 2 cuando sean necesarias. Lo demás por consulta escrita, no por WhatsApp. El WhatsApp no es un medio para tomar decisiones. El WhatsApp es una vía de comunicación. Hagámoslo a través del correo electrónico y utilicemos los mecanismos electrónicos que nos ofrece la tecnología. Por aquí hay otra pregunta, dice, buen día, licenciada. ¿Todo lo que se haga con moneda extranjera es violatorio de la Constitución en su artículo 318? ¿No ha sido derogada? Mira, los abogados tenemos que entender algo, que hay una interpretación progresiva del derecho. La ley del Banco Central, en su artículo 128, nos da la posibilidad de negociar en moneda extranjera, y el Código Civil también. Yo no estoy violando la Constitución cuando yo hago un contrato en moneda extranjera, siempre y cuando, y lo dije hace rato, yo diga que es una reexpresión de la deuda y que se utiliza la divisa como unidad de cuenta, no como unidad de pago. O sea, yo no puedo obligar a alguien a que pague en divisa porque yo quiero que sea así. Tiene que haber una convención expresa, justificada y aprobada en el caso de la Asamblea. Dice, buenos días, Fabiola, yo viví en un apartamento y un propietario perdió su apartamento por no pagar el condominio. El tribunal actuó luego de cubrir todos los pasos para que ese propietario pagara. Otro mensaje que tenemos por aquí dice, hola Fabiola, buenos días, vivo en una residencia y somos 5 torres, solamente 2 estamos al día y las otras 3 viven a costillas de nosotros. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo revisaría esa administración, yo revisaría el funcionamiento de ese condominio a ver qué está pasando, porque esa apatía y esa desidia no es gratis. Tendríamos que hacer una intervención de esa comunidad
para ver qué pasa. ¿Tienen administrador? ¿Tienen junta de condominio? ¿Cómo están las cuentas? ¿Se están entregando cuentas claras? ¿Se informa a la comunidad? ¿Qué hace esa junta de condominio o esa comunidad para hacer una reunión y verificar cómo está el liderazgo? ¿Quiénes pueden y quiénes no? ¿Saben algo de propiedad horizontal? ¿Tienen formación? ¿Quieren formación? Hay tantas cosas que pudiera hacer que nosotros aquí a veces hacemos esas intervenciones en las comunidades, llegamos y cuando nos damos cuenta, bueno, vemos que el foco de infección, por decirlo algo, está en la forma de administrar. Y tienen toda la razón el resto de los propietarios de no querer pagar, porque si no les entregan cuentas, si no hay cuentas transparentes, pues evidentemente yo no quiero participar. Y a veces son conflictos que se han como que enraizado en la comunidad, dolores viejos. Dice, no, yo no participo porque cuando estaba allá Augusto Terán, él robó. Y entonces eso fue hace 10 años y yo me quedo con eso en la cabeza. Pero han pasado 10 años y nosotros tenemos que actualizar y tenemos que organizarnos porque en el régimen de propiedad horizontal nadie de afuera va a dar solución. La solución está adentro y la clave está en que nosotros tengamos que organizarnos. Entonces ese que se queja, ese que ve lo que está pasando, tiene la obligación moral de empezar a revisar y convocar y crear el ambiente necesario para que la organización se dé. No quieren hacerlo porque los propietarios todavía tienen alguna angustia, algún resentimiento. Bueno, pero nombremos un gerente. Busquemos a alguien, convoquemos una asamblea y convocamos una persona que sea gerente que se encargue como una empresa de resolver los departamentos. ¿Cuáles son los departamentos? Bueno, cómo está el tema de la cobranza, cómo está la administración, cómo está la supervisión de los trabajos. Hay que hacerlo porque no tenemos la única forma de que yo pueda de liberarme de la obligación de pagar el condominio, la única legal, está en el artículo 12 de la ley de propiedad horizontal, que dice, bueno, usted no quiere pagar el condominio, no importa, entregue su inmueble y haga cesión de sus derechos a los propietarios y váyase. Y se lo entrega a la comunidad con un documento notariado. Mire, yo no tengo interés en seguir aquí, no quiero pagar, le cedo mi inmueble al resto de la comunidad de copropietarios y me voy. Porque es obligatorio el pago, no es que yo quiero pagar si puedo o si estoy en el país, es una obligación y por eso su inmueble es garantía de esa obligación contraída cuando compra. Ok, Tibaire, tenemos por aquí una pregunta, 9:02, de verdad que hay que concluir rápidamente. Tibaire, ¿qué puede hacer la Junta de Condominio respecto a las mascotas? Sé que es algo importantísimo, pero ya estamos sobre tiempo. Nada, hay una legislación que es la ley para la protección de la fauna doméstica libre en cautiverio. Por favor, revisen esa ley y ahí están las instituciones que deben encargarse de eso. Usted va y denuncia ante la alcaldía y debe haber una unidad de gestión de mascotas, hace la denuncia y pide el cumplimiento de la ley, que puede ser hasta la cárcel, puede ir hasta una persona que bajo un sistema de tenencia no responsable puede ir a la cárcel. Revise esa ley y ahí van a estar las soluciones. Bueno, muchísimas gracias a Tibaire Altuve de micondominio.com. Tibaire, te esperamos aquí. Siempre hemos dicho que vamos a hacer vamos a tener algunas actividades, unos eventos aquí. Está eso muy pendiente y por supuesto traerte para acá para el programa. Fíjate cómo se ha activado toda la gente a tener preguntas relacionadas al condominio porque es importante, es allí donde vivimos. Despedimos nuestro programa del día de hoy, cumplimos nuestros compromisos comerciales allí pegadito, pero nos escuchamos mañana. Chao, hasta mañana. Los mejores consejos comerciales al momento con Fabiola Niño. Edgar Medina, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos FEDENAGA y de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Azogata. Como presidente de la Federación Nacional de Ganaderos FEDENAGA y de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Azogata, quiero reiterar a todos los productores el compromiso de liderar un cambio significativo en nuestro sector ganadero hacia un futuro sostenible para este año 2025. La misión es unir y fortalecer el gremio para reivindicar nuestras necesidades y mejorar nuestra producción en cantidad y calidad. Sé que una de nuestras mayores necesidades es que nuevamente podamos tener acceso a créditos agrícolas, estancado durante 8 años, así como mejorar las vías de acceso a nuestras unidades de producción, obtener insumos y servicios públicos de calidad, así como combustible. Es esencial recuperar nuestra capacidad de criar vientres para aumentar el inventario de ganado,
asegurando así el abastecimiento interno y la posibilidad de exportar en el futuro. Queremos aumentar la producción de leche y fortalecer la industria láctea, ofreciendo productos a nuestra comunidad de consumidores. También es importante incrementar la producción de ganado para garantizar precios justos y sostenibles en toda la cadena de valor de la carne. En la calle estamos viendo gran cantidad de ventas de hamburguesas, pero yo no cambio las de T-Burger porque me gusta la calidad de los productos. Les recomiendo que prueben la T-Burger especial, doble croqueta de carne de primera y por supuesto no podía faltar la salsa de la casa. Riquísima. T-Burger, carrera 24, entre calles 13 y 14 de San Cristóbal. Y ni les cuento. Alcaldía del municipio Cárdenas y su alcaldesa Marta Gallo. Trabajo, gestión y futuro.